y es que no nos está dando una visión a futuro lejano, nos está dando una visión a futuro bastante cercana. Busca mucho, o sea, él nomás busca mucho eso, la polémica. Claro, son trabajos pesados, Sí. trabajos que exponen su vida, su salud. De una empresa que ya reemplazó a los mineros. O sea, Que hoy en día pongan el pie en el acelerador y empiezan a aprovechar estas cosas, van a pasar esta transición muy rápido. Instagram de un pibe que literalmente ganaba plata con un algoritmo de inteligencia artificial. De cómo Bart, la inteligencia artificial de Google, te agendaba un meet. Las puestos de asistentes lleguen a dejar de existir. Y ahí es cuando vamos a poner 4 puntos claves que, bueno, lo fuimos desarrollando un poco en toda esta investigación de lo que fue cómo hacer que la inteligencia artificial no te reemplace, ¿no? Y entre esos quiero dejar claro que es un pensamiento de nosotros, es algo que nosotros fuimos desarrollando durante las semanas y fue, bueno, entre ellos el primero que yo considero sería tener pensamiento crítico. Un gran problema de la educación actual, de las universidades, digamos, de las escuelas secundarias, primarias, es que no te enseñan a tener pensamiento crítico. O sea, es como que ellos llegan y te dicen, es esto y punto. ¿Me explico? Tienes que hacer esto y ya está, tienes que aprenderte esto así porque así lo hicieron X personas hace 200 años atrás. Y la realidad es que hay que tener pensamiento crítico para tomar un par de decisiones. Claro. Por lo menos, ¿quiénes son las personas que tienen mayor cantidad de pensamiento crítico, según varios estudios, son las madres solteras? ¿Por qué? Porque es como, bueno, yo estoy sola, tengo que tomar una decisión con respecto a mi hijo, porque si no, me muero yo y se muere mi hijo. Entonces ellos tienen que ser un poco más críticos en las decisiones que van a tomar, y ahí es cuando venimos con el pensamiento crítico. O sea, no vayas a tu trabajo o a tu empresa, vamos a decirlo así, a tomar, digamos, hoy te toca hacer esto, hoy te toca hacer aquello, y vas y haces eso nomás, y vas y haces aquello nomás. O sea, la realidad de tener pensamiento crítico es, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Me explico? ¿O por qué no mejoramos de esta forma? ¿O por qué no desarrollamos esto de otra forma? Y no sé, creo que yo a ti te pongo un poco de ejemplo, porque si llegaste al Axe, como que bueno, a ti te toca hacer esto. Sí. Y vas a hacer esto todos los días de tu vida. ¿Y qué pasó? Tú llegaste un día y dijiste, marico, pero tenemos muchas oportunidades acá que podemos ir desarrollando, y con tu pensamiento crítico fuiste implementando. Fuiste, no, pero podemos mejorar acá, podemos organizarnos de esta manera, podemos hacerlo otro de otra manera. Y si lo aplican, no vas a ir a trabajar y decir, bueno, te toca atender esto nomás, o te toca limpiar el piso hoy. Ten pensamiento crítico. ¿Cómo podría mejorar yo la forma en la que limpio el piso? Claro. ¿Cómo podría mejorar yo la forma en la que nos organizamos las tareas para ser mucho más óptimo, para ser mucho más eficiente? Tal cual, y va de la mano precisamente porque la herramienta, o sea, porque este tipo de herramientas y tecnologías van de la mano con el cambiar las cosas como las hacemos ahora. Sí. O sea, hoy no va a haber manera en la que vos puedas incluir la inteligencia artificial en tu trabajo sin cambiar algo. Va a cambiar algo y tienes que estar no solo dispuesto a cambios, sino tener precisamente, como dice Sergio, un pensamiento crítico de qué es lo que necesitamos cambiar y para dónde podemos ir y utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Básicamente. Claro, porque es que la inteligencia artificial no tiene pensamiento crítico. Todavía, pero no tiene pensamiento crítico. O sea, tú le dices a la inteligencia artificial, hazme esto, y él te hace eso. No te dice, ¿por qué? ¿Para qué lo necesitas? Claro. Seguro que necesitas esto, y ¿por qué no nos vamos por esta otra? No, es desarrollame tal cosa y él te desarrolla tal cosa. Y es mucho con lo que veníamos hablando al principio del podcast de los trabajos más sencillos, los trabajos más de primer nivel. De, bueno, tú eres junior, hoy te toca hacer un botón. Claro. ¿Y por qué voy a hacer el botón? ¿Qué te parece si en vez de un botón hacemos tal cosa? Ojo, sin ser arrogante, sin ser egocéntrico, no, o sea, hacer propuestas que vayan de la mano con el objetivo de la empresa o el objetivo de la organización en la que estás. Pero es
decir, bueno, la inteligencia artificial no tiene pensamiento crítico, ¿cómo lo desarrollo yo? ¿Cómo lo implemento yo? Entonces ahí vamos al segundo punto de cómo hacer de que la inteligencia artificial no te reemplace, es escucha a tus clientes. Y creo que va mucho de la mano con lo que estamos desarrollando hoy como un project, pero por lo menos en mi caso yo nunca he tenido, bueno, nunca no, pero no he tenido esa oportunidad de decir, bueno, voy a escuchar a mis clientes, más allá de Lucina, que cuando trabajábamos, bueno, nos daban recomendaciones, nos explicaban qué era mejor para hacer, cómo podíamos mejorar en la atención, cómo podíamos mejorar en la comida, en el café. Pero acá es como, bueno, yo estoy detrás de un ordenador y yo llevo tareas de mis superiores. Entonces mis superiores son los que tienen el contacto con el cliente, con el usuario. ¿Cómo desarrollo yo bueno, qué es lo que quiere mi cliente? Y es cuando yo digo y me planteo, bueno, pero ¿por qué necesitan eso? ¿Por qué eso va a mejorar el software que estamos desarrollando? ¿Qué tal si hacemos esto y esto y esto? Bueno, no te sirve, listo. ¿Podemos ir por este otro? Tampoco sirve. Bueno, vamos a ver cómo mejoramos. Vamos a hacer una interacción, probamos. ¿Le gustó? ¿No le gustó? Bueno, vamos a ver cómo... O sea, es el escuchar al cliente, y en el momento en el que entiendas que escuchando al cliente tu producto va a mejorar, las cosas cambian. Sí, sí, y no solo hablamos de cliente, de consumidor final, también hablemos de clientes internos, es decir, el otro departamento con el que trabajas, el otro eslabón en la cadena con el que trabajas. Creo que lo que es más difícil para reemplazar con la inteligencia artificial es la interacción humana dentro de los equipos y de los equipos hacia afuera, hacia los clientes. Entonces, creo que es importante ponerle prioridad o un poco más de esfuerzo a fortalecer la manera en la que interactúan los distintos equipos. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos que cada equipo tiene sus clientes internos. Es decir, el equipo de compras tiene de cliente interno a operaciones, el equipo de desarrollo tiene de cliente interno a operaciones y administración, y siempre se trata de esa manera para poder hacer esa comunicación, ¿no? Y mejorar como equipo y mejorar a nivel de procedimientos, a nivel de lo que mueve la empresa internamente, que bueno, son precisamente los miembros de la empresa. Ahora, me da curiosidad, y ahí es cuando vamos a decirle a los chicos que nos están escuchando, Oz tiene un emprendimiento que se llama Fresh Bike. Fresh Bites. Fresh Bites, entonces es un emprendimiento que es de hacer comida para gente de oficina. Me gustaría que le explicaras un poco de qué es el emprendimiento y qué haces tú para escuchar a tus clientes y cómo has mejorado en estas últimas 2 semanas. ¿2 semanas o 3? Fueron una semana y media. Semana y media. Fueron una semana y media. Bueno, el proyecto nació por una necesidad de alimentación, ¿no? Ya, vamos a poner el logo acá y de abajo vamos a poner el enlace al Instagram. El proyecto nació por una necesidad, y es que las personas en las oficinas usualmente la mayoría no tiene una organización suficiente como para llevar su comida todos los días, y no solo que si consigue una organización, usualmente no es una comida saludable todos los días, no es una comida completa todos los días. Entonces eso afecta también la productividad de la persona, afecta de manera negativa todos los aspectos de salud de la persona. ¿Y qué pasa? Viene también del famoso meal prep, yo quería empezar a armarme los meal prep, es decir, el domingo hago la comida de toda la semana y me tengo esas viandas guardadas y me las voy llevando. Y un poco se me mezcló todo eso y dije, si hago meal preps para gente de la oficina y le vendo, y en vez de que me compre, por ejemplo, un plato a la semana, me compre las 5 comidas de la semana, y ya se saca esa preocupación de encima, y se saca el tener que, ¿qué como hoy? Voy a, no sé, la comida por peso, o voy al restaurante, o pido algo, y todos los días gasto diferente, todos los días consumo diferente, un día como mal, un día como bien. Y un poco salió de eso, y entonces empecé a hacer una prueba, la prueba piloto. En realidad hice 3 etapas que se comprimieron en 2, y la primera etapa en realidad era durante una semana venderlo a un solo cliente para evaluar si la comida que yo hacía, si mi cocina era buena, si el precio que yo ponía era un precio acorde, un precio bien recibido,
tengo por ahí anotado cuál era de las otras cosas. Y bueno, tener feedback del cliente en cuanto a recomendaciones y en cuanto a bueno, qué podía mejorar. Y básicamente eso fue la primera semana. La primera semana fue eso. Identifiqué un par de cosas. La primera fue que esta gente de oficina no tiene mucho tiempo para ponerse a calentar la comida, servírsela en un plato y comer. Entonces comidas como un wok, como un bife, un bistec con ensalada o como alguna otra que hice, no fueron tan bien recibidas. Fueron muy bien recibidas a nivel de gusto, de sabor, pero no les costaba, digamos, empezar a comer porque están todo el tiempo moviéndose en reuniones. El día jueves yo agregué unos wraps de espinaca, o sea, la tortilla de espinaca con pollo y vegetales al menú, pero porque me quedé sin ideas realmente de qué otro plato sumar. Y resulta que ese wrap fue el mejor recibido, y no solo fue el mejor recibido, sino que otros compañeros me pidieron probar ese wrap, me pidieron básicamente el producto de ese wrap. El día viernes lo llevé y también fue como un éxito en el sentido de que les encantó muchísimo. Y tomé la decisión de la semana siguiente agregar el menú que ya venía trabajando para seguir haciendo esa prueba, pero agregué otro menú de wraps. Creé 5 wraps diferentes que pudieran tener la tortilla de manera diferentes. Y resulta que esa siguiente semana ya se incluyeron solos, porque la segunda etapa en realidad era sumar uno solo más, pero solos ellos al ver el producto y les gustó el producto empezaron a pedirme más. Ya la segunda semana, que en realidad fue media semana, vendimos más platos que la primera. Claro. O sea, la primera semana vendí 5 viandas, creo, y la segunda semana, que fueron 3 días nada más porque los otros días fueron feriados, vendí 12 viandas de wraps. Claro. Cosa que yo en mi mente no tenía contemplado y que fue una iteración muy rápida, muy apretada, pero que la hicimos. Y si yo no hubiese cambiado a wraps, capaz no hubiese vendido las 12 viandas, capaz hubiese vendido muchas menos, o capaz no hubiese vendido. Claro. No lo sé, porque de hecho esa segunda semana solo vendí wraps, no vendí otro tipo de comida, otro tipo de vianda. Entonces es cuestión de ir escuchando realmente qué es lo que necesitan, que es lo que hacemos mucho nosotros también acá. O sea, como que escuchamos a los consejos que la gente nos dice, que se acerquen las cámaras, que si mejoren las luces, que prometemos que vamos a pendiente de la iluminación, pero de la iluminación, lo vamos a hacer. Mejorar el audio, también estamos trabajando en eso, inclusive hasta estamos mejorando en la edición, en ver qué podemos publicar, en que la gente les guste lo que estamos haciendo. Así que por favor suscríbanse para ver cómo estamos evolucionando en todo eso. Y yo creo que una de las cosas que, aparte de suscribirse, darle like y todo eso, lo que más nos gusta a nosotros es que comenten y que nos digan a nosotros: che, mira, está bueno esto, pero podrían mejorar aquello, está bueno aquello, pero podrían hacer lo otro. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir mejorando el producto al punto de que la mayor cantidad de personas le guste escucharnos hablar sobre este u otros temas. Porque claro, estamos tanteando con inteligencia artificial. Vimos que hicimos un video de hábitos y nos funcionó muy bien. Fue, creo que, el mejor recibido, sacando el primero, pero... Exacto. Después seguramente vamos a hacer un video, qué sé yo, de entrevistarnos a nosotros mismos y ver si la gente le gusta o no le gusta. Hacer un estilo más tipo EDN, Escuela de Nada, que son 3 amigos sentados hablando y echando paja, hablando paja. Capaz no sé si vaya a funcionar, pero podemos hacer el intento, y es un poco el ir tanteando lo que la gente quiera escuchar de nuestros podcasts. Y ahí es donde vamos a los últimos 2 puntos, que yo los considero un poco más, para resumir lo que estamos hablando, es bases científicas. La inteligencia artificial no va a hacer tu trabajo si tú no sabes ni siquiera qué estás haciendo. Si tú eres experto cocinando, qué mejor forma de mejorar tu cocina si utilizando esa base científica para preguntárselo a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Qué sé yo, el pan me está saliendo muy duro. Estas son las cosas que yo hago. Tengo este porcentaje de líquido, este porcentaje de harina, tengo esto y esto, pero el pan me sale de esta forma. ¿Qué consideras tú que debería cambiar para que el pan me salga más suavecito? Claro, es básicamente, va de la mano con el pensamiento crítico y el hecho de hacer tareas cada vez más complejas. Y es que vas a tener que tener cada vez más base científica de entender qué es lo que se está haciendo
para poder transmitirle también a la inteligencia artificial de la mejor manera posible. Claro, y es cuando, digamos, por eso es que las tareas de investigación o los trabajos de investigación más científicas no tienen posibilidades casi de perder su empleo, y es porque, claro, ellos son las personas que están investigando siempre algo nuevo. O sea, su trabajo es: necesito que vayas a investigar algo, a ver si podemos generar algo nuevo, y se invierten $1 millón y pasó un año y no consiguieron nada, pero a él le pagan es para investigar cosas que vayan a darle al mundo algo nuevo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender que la base científica no es científico del lado nerd, de, bueno, el que estudió física, matemática pura, no, al lado científico, la base científica se encuentra hasta en cómo levantar la basura en las mañanas para no lesionarte. ¿Me explico? Sí, o sea, claro. ese tipo de cosas. Y el segundo o el cuarto punto sería: sea tu emprendimiento, sea el lugar donde trabajas, tienes que aprender cómo genera plata tu empresa. Porque muchas personas no saben cómo generar plata la empresa en la que trabaja. Muchas personas, no sé, van a una cafetería y se ponen a trabajar ahí y piensan que como gana plata la cafetería es, qué sé yo, vendiendo tortas. Y la realidad es que la mayoría de las empresas o de la mayoría de las cafeterías en el mundo generan plata, qué sé yo, en la producción de algo más. O sea, hay casos muy emblemáticos de empresas como, qué sé yo, que tienen un producto gancho para poder generar dinero de otro lado, como el caso de PlayStation. O sea, Play, la empresa, ¿cuál creo que sea la de PlayStation? Se me olvidó. PlayStation, así nomás. Bueno, la empresa PlayStation, sí, porque Xbox es de Microsoft. Sí. Bueno, PlayStation y Xbox son, la consola como tal se vende a pérdida. O sea, creo que la venden en $456 allí en Estados Unidos, pero se vende a pérdida porque la producción de ese producto sale como en 500 y pico. Y ellos venden eso a pérdida simplemente porque el negocio no está en la venta de las consolas de videojuegos. El negocio está en la venta de los juegos como tal. Y muchas personas piensan que es de la venta de las consolas, cuando realmente no es así. Entonces, si nos vamos por ese lado, es: aprendan cómo genera dinero tu empresa, y ahí puedes desarrollar los otros dos puntos de tener pensamiento crítico de cómo generar más dinero, ser más útil para la empresa en la que trabajas o incluso ser más útil para tu propia empresa. Y segundo, sabiendo cómo genera plata la empresa, saber cómo puedes llegar a escuchar a tus clientes, hacer las preguntas correctas, hacer los comentarios correctos, y irse por el lado en el que se tiene que ir, pues, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Y si te gustó nuestro contenido, te pedimos que le des like y te suscribas, así podrías ayudarnos a seguir haciendo más contenido. Hasta luego, Pilares.